Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso, el poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditamos el tema, la oración de intercesión de Amós, primera parte. Hermanos, coloquémonos en las manos del Señor para dejar que sea el Señor quien nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Como dice el Salmo 98, habla, Señor, que tu siervo escucha. Siervo tuyo soy, dame inteligencia para entender tus palabras. Queridos hermanos, pidámosle al Señor misericordia, porque estamos en este encuentro con el Señor. Pidámosle al Señor que someta nuestro corazón a su divina voluntad y que esas palabras Él las vaya sembrando en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, inclina mi corazón a escuchar con buena voluntad las palabras de tu boca, que caigan en mí como el rocío bienhechor sobre la tierra. Anhelante y humilde te ruego como el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú que a todos los profetas inspiraste e iluminaste, háblame tú, Señor y Dios mío, porque solo tú puedes enseñarme, y sin tu ayuda no sabré qué es lo que por medio de ellos quisiste enseñarme. Señor, aquí estoy para escucharte. Mi corazón quiere escuchar tu amor y tu infinita misericordia. Queridos hermanos, en este momento vamos a tratar la oración de intercesión del profeta Amós. Pero primero veamos quién fue Amós. Amós fue uno de los 12 profetas hebreos, conocido como los profetas menores. Era un pastor y productor de higos en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Fue profeta en Israel y el reino del norte durante el reinado de Jeroboam. En tiempo de Amós, el reino de Israel atravesaba por una época de notable prosperidad. Su gobernante, Jeroboam II, en el año 781 al 741, había conquistado rápidamente a Siria, Moab y Amón, y de este modo había extendido sus dominios desde las fuentes del Orontes por el norte hasta el Mar Muerto en el sur. Todo el imperio septentrional de Salomón, prácticamente así restaurado, había disfrutado un largo periodo de paz y seguridad, marcado por un asombroso renacimiento del desarrollo comercial y artístico. Samaria, su capital, se había adornado con sólidos y espléndidos edificios. Se habían acumulado riquezas en abundancia. La comodidad y el lujo habían alcanzado su nivel más alto. Así que el reino del norte había alcanzado una prosperidad material sin precedentes desde la quiebra del imperio de Salomón. Con Amós comenzó una nueva fase en el profetismo de Israel que contribuyó inmensamente al enriquecimiento del material bíblico. Sus palabras, su vida y sus reflexiones pasan a consignarse por escrito, dando origen a la literatura profética. Queridos hermanos, así inicia la época de oro del profetismo bíblico. Amós debe catalogarse
entre los más importantes profetas debido a su elocuencia sencilla y llana y al vigor y lo elevado de su pensamiento. Hay pocos profetas que sean más penetrantes en comprender las bases tanto del mundo natural como del moral, o que sean más perspicaces para entender el poder, la sabiduría y la santidad de Dios. Ahora, hermanos, veamos el llamado de Dios al profeta Amós para que sea su siervo. En el momento en que le llegó la llamada, no era un profeta ni el hijo de un profeta, lo que implica que no había ingresado aún en la función profética y que ni siquiera había asistido a las escuelas en las que se llamaba hijos de profeta a los jóvenes en entrenamiento para dicha tarea. Tecoa era aparentemente un pueblo de pastores, y fue mientras seguía a su rebaño en el desierto de Judá, durante los reinados de Osías y Jeroboam, cuando Dios le llamó para una misión especial: ve a profetizar a mi pueblo Israel. A los ojos del humilde pastor, esto debe haber parecido una misión muy difícil. Otras razones pudieron provocar el temor de Amós a aceptar la misión divina. A él, un sureño, se le ordenaba ir al reino del norte, Israel, y llevar a su pueblo y a sus dirigentes un mensaje de juicio que por sus circunstancias históricas estaban mal preparados para escuchar. Amós es el profeta de la justicia social. Nos revela a un Dios que defiende el derecho de los pobres. Ahora, hermanos, los invito a ver la misión del profeta Amós. Lo que sucedió con Amós, los que tienen relativamente escasa instrucción y han disfrutado de pocas oportunidades para instruirse, cuando son elegidos para efectuar una magna obra para Dios, comprueban que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, como lo dijera el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios 4:7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. Por eso, tú, querido hermano, si el Señor te está llamando a esta misión de hablar en el nombre del Señor, ahí tienes la oportunidad. No necesitas muchas cosas, solamente que te dejes guiar por la misericordia del Señor. La unción profética concedía dos requisitos esenciales para la intercesión. Primero, el acceso a Dios, como lo hacía Moisés, que hablaba cara a cara con Dios por la unción profética. Y la capacidad de oírle y saber qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Amós manifiesta la imposibilidad de resistirse a la voz de Dios, que se hace oír por medio de él. En el capítulo 3, versículos 7 al 8, dice: nunca hace nada el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amós tiene las características del profeta.
anuncia, denuncia, compromete, consuela, levanta, edifica y planta, da testimonio de vida. Amós anuncia un mensaje de Dios al pueblo. En sus exhortaciones comienza con una invitación a oír, como lo hace en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, 1. Invita, dice, escuchen esto, o oigan mis palabras, israelitas, escuchen el lamento que entono. Y lo hacía precisamente cuando el Señor le ordenaba hablar al pueblo de Israel. En el capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice a los israelitas, Israelitas, oigan lo que dice el Señor al pueblo que sacó de Egipto. Solo a ustedes he escogido. Aquí el profeta reivindica el verdadero sentido de la elección divina. Los israelitas tendían a considerar su condición de pueblo elegido como un privilegio que los ponía por encima de las demás naciones. Amós les hace ver, por el contrario, que el hecho de la elección les imponía más bien una misión y una grave responsabilidad. Ante todo, la responsabilidad de formar una comunidad fraternal fundada en la justicia. El propósito principal de Amós fue llamar la atención del pueblo de Dios por sus pecados y hasta donde fuera posible instarlos al arrepentimiento, ya que el pecado del pueblo es una ofensa a Dios y ruina para quien lo comete. Con su exhortación irónica, les hace reconocer su pecado. En el capítulo 4, versículo 4, les dice, vayan a Betel y a Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta. El Señor lo afirma. E invita a reflexionar sobre la situación de Israel. A pesar de el castigo, Israel no aprende. Dice el capítulo 4, versículos 6 al 10. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Yo hice que les faltara la comida en todos sus poblados. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua y no encontraban bastante para calmar su sed. Pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Yo azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Les mandé una plaga
como las que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos, pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo, y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así el profeta iba instando al pueblo a reflexionar sobre su situación. Iba llamándolos a una reflexión sobre sus actitudes. Y les hace un llamado a volverse a Dios, a la conversión. En el capítulo 5, versículos del 1 al 6, les llama la atención. Y como un padre, cuando se acerca a sus hijos para que se corrijan, así lo hacía el profeta, instando al pueblo a su conversión. Les decía: oigan mis palabras, israelitas. Escuchen el lamento que entono contra ustedes. La bella y pura Israel ha caído, cayó para no levantarse más. Quedó tendida sobre su propio suelo y no hay nadie quien la levante. Así dice el Señor a los israelitas. Si una ciudad manda 1000 hombres a la guerra, solo 100 volverán con vida. Y si una ciudad manda 100, solo 10 regresarán. Y los instaba a la conversión. Así dice el Señor a los israelitas. Acudan a mí y vivirán. No acudan a Betel, no vayan a Gilgal, ni pasen por Bérseba, porque Gilgal irá sin remedio al destierro, y Betel quedará convertida en ruinas. Acudan al Señor y vivirán. De otro modo Él enviará fuego sobre el reino de Israel, y no habrá en Betel quien lo apague. Y seguía invitándolos a la conversión. Y en el versículo 12 dice: yo conozco sus muchas maldades y sus pecados sin fin. Y en el verso 14 los instaba una vez más a la conversión. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. Odien el mal, amen el bien. Asegúrense de que en los tribunales se haga justicia. Quizá entonces el Señor Dios poderoso tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, este es un momento parecido al del pueblo de Israel. Tomemos nuestra Biblia y reflexionemos en estos textos. Porque así como Amós se presentó al pueblo de Israel y se conmovió por su situación tan difícil, y como le pasó al espíritu de Pablo cuando llegó a Atenas y vio cuán completamente la ciudad estaba entregada a la idolatría, así también Amós se conmovió por el lujo y los pecados que él describe tan vívida y detalladamente en el pueblo de Israel. Y reflexionando en esta situación, es prácticamente en este momento, si estuviéramos, tendría que hablarnos de la misma forma. Porque estamos en una situación de prueba, situación difícil,
donde hemos pasado por cosas muy duras, tanta violencia, jóvenes en grandes familias, pero que son acabados por culpa de la violencia, niños que mueren, incluso en manos de sus propios padres. ¿Y qué decir más con esta situación tan difícil, esta epidemia que viene acabando la vida de tantas personas? Que en menos de 15 días muchos de nuestros familiares y seres queridos han tenido que entregar su vida al Señor. Necesitamos ponernos en las manos del Señor, queridos hermanos. Y así como el profeta nos instaba al pueblo a reflexionar sobre su situación, sobre lo que estaba pasando, y que aún a pesar de eso no nos convertimos, hagamos un alto en el camino. Este es un momento especial, queridos hermanos, para que todos hagamos un alto en el camino, para que llamemos la atención a nuestros seres queridos. No importa así como a Amós le sucedió, que al hablar, al instar al pueblo a la conversión, fue expulsado de Israel por el sacerdote Amasías. Así nos puede suceder a nosotros. No nos pueden hablar, nos pueden quitar el cariño, nos pueden quitar la amistad. Pero lo importante es que nosotros llamemos la atención para hacer un alto en el camino. Mirar las cosas que el Señor quiere cambiar en cada uno de nosotros. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de la conversión, queridos hermanos. Ustedes y yo estamos invitados en este momento a hacer ese alto en el camino. Miremos así también cómo las lluvias en muchos lugares han destruido cultivos enteros, cómo se han derrumbado grandes montañas acabando con la vida de tantos seres humanos, cómo en muchos lugares, hasta en las minas, ha habido explosiones y ha muerto mucha gente. Pidámosle en este momento misericordia al Señor. Elevemos nuestras manos a ese Dios de la infinita misericordia y digámosle: Padre querido, en el nombre de Jesucristo acudimos a ti, Padre. Queremos reconocer nuestros errores, Señor. Queremos reconocer nuestra maldad, Señor. Por eso en este momento acudimos a tu infinita misericordia, pidiendo tu gracia y tu amor, Señor. Pidiendo misericordia por nuestro país, pidiendo misericordia por nuestros hermanos, Señor. Pidiendo misericordia por nuestros familiares y seres queridos, Señor. Señor, pidiendo misericordia por cada uno de nosotros, porque muchas veces, Señor, hemos sido incapaces de proclamar tu palabra en nuestros hogares y en nuestras familias, Señor. Y muchos andan por caminos equivocados, Señor. En este momento acudimos a ti pidiéndote misericordia y compasión por todos nuestros hermanos en la fe, nuestros seres queridos, Señor. Ten piedad, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten compasión de todos nosotros que estamos tan necesitados de ti y de tu divina gracia. Señor de la divina misericordia, regálanos esa gracia de volver a ti. Regálanos esa gracia de sembrar tu palabra en cada corazón y en cada alma según tu santa voluntad, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a tener un corazón generoso, Señor, para servirte, para obedecer tus mandatos, Señor, si tú mismo nos los has prometido. Señor de la divina misericordia, danos esa gracia, que así como el profeta Amós
anunció tu mensaje, denunció el pecado, pero también confortó y levantó a sus seres queridos, a su pueblo, Señor. Que nosotros también lo hagamos, Señor. Señor, que estas enseñanzas no se queden en el aire, porque este es un momento especial que tú también estás utilizando, Señor, para formarnos, para regalarnos la gracia de tu sabiduría y caminar contigo, Señor, y así podamos orientar a nuestros hermanos, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.